En esta ocasión, estimados hermanos, vamos a compartir en cuanto a la predicación de la palabra de Dios, el segundo subtema. Recordamos el tema general es la familia en orden, el segundo subtema, Dios Padre. Quiero invitarles a orar. Acudimos ante ti como nuestro Padre eterno para agradecer tu palabra, oh Señor, y para clamar la presencia de tu Espíritu, para que podamos alimentarnos en ella y reforzar también nuestra vida familiar, de tal manera que exalte y bendiga tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestra base primordial es Oseas capítulo 11. Uno de los aspectos que siempre hace daño en el seno de una familia es la lucha por el poder, por establecer de una manera violenta el aspecto de autoritarismo más que de autoridad, ¿verdad? Pero en los últimos años se ha dado esta lucha ya no solo entre los esposos, es decir, papá y mamá, ¿no? Sino que esta lucha ha trascendido hasta el nivel de los hijos, donde actualmente muchos hijos son los que quieren estar por encima de los papás y dar dirección y conducir la vida de los padres. Me he encontrado a hermanas y hermanos también, hombres, mujeres, que a veces hasta dejan de asistir a la casa de Dios porque un hijo le ha prohibido. Entonces, ¿hasta dónde llegamos? Sin embargo, esta lucha no es nueva. Miren cómo dice Oseas en el capítulo 11 y cómo Dios, tomando esa situación humana, estas problemáticas que vivimos, hace una comparación entre su relación con su pueblo y Él. Y en este caso es un pueblo como un hijo rebelde. Miren el versículo 2 y el versículo 7. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. En este caso a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Cuanto más yo los llamaba, se alejaban. Versículo 7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer, bendecir. Así que esto es lo que encontramos en una relación también de familia, lamentablemente. Pero esto es precisamente el desorden al cual llega la familia alejada de la obediencia a Dios. La intención de esta ocasión al hablar de Dios Padre es que nosotros podamos visualizar en la palabra de Dios el orden correcto que Dios ha establecido para la familia y establecer para nosotros las pautas que debemos de seguir, especialmente en el ámbito de los varones al ejercer esta función paternal que Dios nos ha llevado a cabo. Veamos en dos partes. La primera parte, nociones bíblicas de Dios Padre. En el Antiguo Testamento habían dos nociones bíblicas con relación a Dios y visualizándolo como Padre. Una era el aspecto de un Dios con toda una autoridad inviolable. Y la otra era el Dios de misericordia. Dios como un Padre de autoridad inviolable y Dios como un Padre misericordioso. Al respecto dice el Salmo 29 en el versículo 9, solo como un ejemplo de la voz inquebrantable de Dios. Voz de Jehová que desgaja las encinas
y desnuda los bosques. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Y así el resto de este salmo va a describir los términos de la voz de Dios tan potente que todo ante Él se quebranta, ante Él sucumbe. Y en el Salmo 103, versículo 13, encontramos que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Estas dos nociones están presentes en la vida de Israel en cuanto al Señor nuestro Dios. Su voz inquebrantable, pero también su misericordia infinita. Sin embargo, estas experiencias que narra la Biblia en cuanto al Antiguo Testamento acerca de Dios, era una noción como pueblo, como nación. No era una experiencia personal de Dios y el individuo, sino constituido como una nación, a partir de mirarse como descendientes de Abraham. Por eso en Oseas capítulo 1, en el versículo 1 está diciendo, cuando Israel era muchacho, es decir, la nación, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, como una nación. No obstante, Dios ha tomado la figura de padre para hablar de esta relación entre Él y su pueblo. Sin embargo, a diferencia de los otros pueblos, los hebreos concebían a Dios como su Padre, no en el sentido único de que Él era el creador. La mayoría de los pueblos paganos concebían que dentro de las funciones de Dios era el que les había dado el origen, ¿no? Era el creador. En Israel de igual manera, pero la relación con Él como Padre iba más allá de haber sido el creador. Era el Padre de esta nación por elección de Dios, porque Dios había tenido a bien determinarse el Padre de este pueblo. Miremos Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Notemos la relación de hijos y padre, ¿no? Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Jehová te ha escogido. Muy por encima del acto creativo de Dios estaba también la elección que de manera particular comenzó a partir de Abraham para ellos, pero que también se reflejaba en la vida individual de cada uno de los hebreos. Es así que creían en Jehová Dios como su Padre, que había tenido a bien elegirlos como una nación especial. Desde este sentido, ellos no se concebían, es decir, los hebreos, al ser hijo de Dios en el sentido de elección, no les daba lugar para concebirse como un Dios, como los otros pueblos, o un semidios, o uno llamado héroe. Para los pueblos alrededor, los héroes eran mitad divinos y mitad humanos, ¿no? Los hebreos no se concebían ni como Dios, ni semidioses, ni héroes. Ellos sabían que eran una criatura. Para con Dios eran criatura. Sin embargo, habían llegado a ser adoptados por la libre determinación de Dios como un pueblo especial. Y desde este sentido se llamaban hijos de Dios y concebían a Dios como su Padre. La Biblia nos dice que también así nos diseñó, ¿verdad?, el Señor,
dándonos su fuente de origen. En la segunda parte veamos aprendizajes bíblicos de Dios Padre. Y es aquí donde traeremos algunas comparaciones para la vida familiar de cada uno de nosotros. A pesar de que el hombre es criatura y no creador, ha sido privilegiado con la paternidad y su consecuente, responsabilidad que conlleva, ¿verdad?, la paternidad. Leemos en Génesis 1:28 que Dios otorgó esta bendición y les dice: fructificad y multiplicaos. Así que es de parte de Dios que emana esta función de ser padres. Él la otorgó a nosotros. En segundo lugar, además de esa función, nos confiere la autoridad para llevar a cabo. Génesis 1:26 declara: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Notemos esta parte, señoree. Y ahí va a describir sobre todo lo que Dios ha creado y diseñado. Él fue establecido con la autoridad para desarrollar en este mundo. Desde este sentido, también a Adán se le confiere la autoridad para colocarle nombre a todo lo que Dios había creado dentro de los límites que Dios también le hizo colocar. Dentro de esos nombres vemos en Génesis 2:23 que dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Es decir, así como Adán tuvo la autoridad para colocar nombres sobre el resto de la creación, también sobre la relación en la familia. A su esposa la reconoce como varona. En el capítulo 3, versículo 20, le asigna el nombre de Eva, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. Y en el capítulo 5, versículo 3, dice: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí pongamos atención al sentido de llamar. En cada una de estas lecturas bíblicas, Adán ha estado otorgando el nombre. Esto significa, dentro de la cultura hebrea, la capacidad de tener la autoridad, porque el que da el nombre tenía el control, tenía la autoridad sobre aquello que era nombrado. Por eso no cualquiera era la persona que podía colocar los nombres ni a las ciudades, era el que la conquistaba, ni en el caso de los miembros de la familia, en la familia. No podía intervenir un ajeno y venir y decir: le vamos a llamar de esta manera, ¿no? Sino que era algo que correspondía a la autoridad paternal. Allí es donde se debería determinar. Dios le confirió autoridad. En tercer lugar, Dios nos muestra la importancia de estar en las etapas significativas de la vida de nuestros hijos. De aquí en adelante quiero invitarles a concentrarnos en la lectura de Oseas. Vamos a ir viendo los versículos de ahí, Oseas 11. Pero veamos cómo Dios está presente en la vida de Israel como su hijo. En el versículo número 3 dice: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. La primera parte, independientemente de lo que dice de Israel, notemos la función paternal de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos transcurrido, verdad, por esa etapa de estar creando, de estar teniendo a nuestros hijos
cuando empiezan a caminar, de tomarle de la mano y salir con ellos. Y tan luego, ¿verdad?, ellos se van fortaleciendo, soltarlos y gozarnos de que caminan, de que corren. Es parte del estar allí. A veces, sin embargo, como padres nos perdemos esos momentos, ¿verdad? Ahora hay los celulares y se pueden grabar con la cámara cuando mamá o papá están ausentes y el niño empieza a dar los primeros pasos, ¿no? Pero antes no existían estos recursos. Sin embargo, lo importante no es el recurso, sino dónde estamos nosotros en las etapas significativas de los hijos. Dios nos muestra, repito, tomando como una comparación la familia, que Él estaba presente en esos momentos para su hijo Israel, ¿no? Eso nos deja a nosotros la enseñanza de estar presente en aquellos momentos significativos en la vida de nuestros hijos. Llámese aprender a hablar, a caminar, a ir a la escuela, algún logro particular, alguna competencia especial para ellos, porque tal vez para uno y otro es diferente. Pero lo cierto es que para todos hay un momento significativo. Y cuán importante es que como padre uno pueda estar allí en esa etapa especial de los hijos. Dios nos muestra que es importante estar allí. Número 4, el trato que se debe brindar, nos muestra a Dios, es con amor. Oseas capítulo 11, versículo 4, en su primera parte dice: con cuerdas humanas los atraque, con cuerdas de amor, con cuerdas de amor. Muchos han definido la palabra amor, en el caso de un padre hacia hijos, con la palabra tiempo. Es decir, pasar tiempo con ellos. De tal manera que el hijo pueda disfrutar a papá y a mamá. Nuestra vida actual va siendo más limitada en cuanto a la oportunidad de tiempo libre para los padres y pasar con los hijos. Sabemos, ¿verdad?, que en la mayoría de los hogares, inclusive no solo trabaja el papá uno, sino a veces dos trabajos, pero también ambos, papá y mamá. ¿Qué entonces debemos de hacer? Administrar el tiempo que tenemos para que en lugar de perderlo bajo otras circunstancias, podamos pasar ese tiempo con nuestros hijos. Así como a veces se ocupa el tiempo para salir con amigos, no estamos diciendo que sea mal, estamos diciendo que así como se ocupa un tiempo para convivir con otros, apartar a propósito para convivir con los hijos. Si usted puede salir, a lo mejor no con todos, puede ir saliendo primero con uno, otro sábado sale con otro, si tiene más hijos, en otro día de la semana con otros. Si no le es posible convivir con todos, o inclusive ir por la cuestión económica con todos de paseo, ¿no?, a un lugar en la ciudad a tomar un café. Bueno, puede apartar un tiempo de uno por uno, pero a cada quien darle un tiempo especial. Es mucho mejor tener la oportunidad de convivir con ellos. Si es posible en la etapa de niños y adolescentes, que pueden ir a los recreativos, a los parques, a las convivencias, acudir, ir allá, hermanos. Es necesario. Pero la Biblia nos dice que tenemos que acercarnos con amor a la vida de ellos. A la vida de ellos, sembrar, compartir amor. He tenido también testimonio de hermanos que, siendo su tiempo tan pequeño para poder estar con ellos, aprovechan el momento en cuanto van en el auto. Salen tempranito para llevarlo a la escuela y es el tiempo donde dialogan, donde platican. Lo van a buscar y es el momento para convivir. Pero vuelve significativo ese momento. No cada quien en su mundo, cada quien en su celular, sino aprovechan ese tiempo. Si ese es el tiempo que tiene
para demostrarles su amor, ese tiempo vamos a invertirlo con ellos, ¿no? Y lo mismo el tiempo breve que pasamos juntos en nuestro hogar. Tiempo para brindarles amor. Número 5. De igual manera, el padre debe ser alguien que lleva alivio a los hijos, que ante sus problemas, ante sus necesidades, pueda otorgarles consolación. Hebreos 11, en el versículo 4, la parte de en medio, el inciso B, dice: y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. El yugo en el ámbito de la agricultura, ¿verdad?, era esa madera que colocaban allí sobre las bestias, ya sea el buey, el toro, etcétera, para trabajar, para controlar, para hacer algo juntos. Pero al fin y al cabo es algo pesado, ¿no? De ahí se traslada simbólicamente a la responsabilidad que implica un matrimonio, y también se le compara como un yugo, ¿no? Llevar un yugo. Pero aquí está hablando de que son los hijos los que tienen un yugo. Pero de repente dice que son aliviados con respecto a ese yugo, es decir, una carga, un problema, una adversidad. El padre debe de estar allí también para que con su experiencia, ya sea propia o lo que ha alcanzado a mirar en los demás, pero particularmente con el conocimiento de la palabra de Dios, pueda orientar la vida de sus hijos, sean estos pequeños o inclusive ya adultos, ya habiendo formado su propia familia. Nunca está de más un consejo, una orientación de un padre. Si Dios concede, ¿verdad?, tener a papá o a una mamá y usted tenga 50 años, 60 años, hay quienes tienen 70 y todavía tienen a sus padres. Nunca está de más platicar con ellos, comentarle a ellos nuestras situaciones, saberlos escuchar. Dios los ha dejado a nuestros padres para que puedan iluminarnos. Y entonces tal vez una carga que sentimos, que no visualizamos cómo resolverla, a través de ellos Dios pueda darnos iluminación. Al menos analizar desde una perspectiva de otra persona con otras experiencias lo que estamos pasando y viviendo. Pero esta es una función que Dios dice llevó a cabo para con Israel y queda como padre un ejemplo a nosotros. 6. También el padre es proveedor. En el mismo versículo 4 al final nos dice: y puse delante de ellos. ¿Qué puso Dios? La comida. Así que esta es también nuestra función paternal, la acción de proveer, de asumir esa responsabilidad de que llevemos a nuestro hogar tanto la comida en el ámbito de lo que vamos a llevar a nuestro cuerpo, pero también todo lo que requiera, ya sea para su estudio, su vestuario, su salud, etcétera. Proveer. 7, el padre también debe contemplar la acción de la disciplina sobre los hijos, y esta a tiempo. Versículo 5 y 6. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. No Dios, no un descendiente de David, el asirio. Esta era una sentencia de Dios. En el versículo 6 dice: caerá espada sobre sus ciudades, etcétera. ¿Por qué permitió Dios el exilio de Israel? Como un proceso de disciplina. Eran sus hijos, sí, pero tenían que sentir esa disciplina paterna que no busca destruir. Lo que busca es que se vuelvan a Dios, reconocer su error, su falta, y que puedan volverse a Dios. No debemos de quitar, hermanos, ese sentido de disciplina nosotros en nuestro hogar. La semana pasada, el jueves por la mañana, que Dios me permite compartir con alumnos del seminario una clase, uno de los seminaristas me llamó la atención. Fue un examen, pero en sus comentarios dice: es que
no se puede ser cristiano y disciplinar en el templo. Digo, a ver cómo está ese asunto. No se puede ser buen cristiano y estar castigando allá a los hijos en el templo. No, le digo, estás equivocado. Ser buen cristiano significa que si ahí en el templo requiere disciplina, ahí se tiene que disciplinar. Precisamente por ese tipo de pensamientos es que nuestra sociedad está como está. Yo creo lo que la Biblia dice que debemos de corregir con vara, y vara significa un castigo físico. Yo sé que la mayoría de psicólogos, psiquiatras y muchos otros nos van a decir que los vamos a traumar, pero nos hemos creído ese cuento, esa historia. ¿Cuántos de los que estamos aquí no nos dieron verdad y duro y bastante? ¿Quién está traumado por eso? Pero están peor nuestros hijos porque nosotros no les disciplinábamos. Por eso nuestra sociedad está así y no hay el respeto hacia la autoridad ni de policías. Hoy escuchaba de 2 policías que fueron asesinados. No hay respeto ni a policías, ni a maestros, ni a padres, ¿no? No hay. Y en la iglesia hay esa tendencia ni siquiera tampoco a respetar la autoridad eclesiástica. Hacemos lo que bien nos parece a cada uno de nosotros, pero eso no es porque se estuvo asignando disciplina, sino vino por la falta de disciplina. Es cierto que no debe estar para dañar, para destruir, eso tampoco significa disciplina. La palabra disciplina es educar, es formar y a veces va a requerir corregir, que va a indicar cierta amonestación, castigo, suspensiones, etcétera, diversas. Pero vemos aquí que Dios permitió que su nación, su pueblo, fuera disciplinado para que se volviera a Él, para que le reconociera a Él. Número 8. Sin embargo, se disciplina no para destrucción, sino para la conversión. Por ello, no debe apartarse la compasión de sobre los hijos. Eso lo leemos en el versículo 8 hasta el 11. Dice, ¿cómo podré abandonarte? Jamás se debe de abandonar, no se debe de retirar ni alimentos, ni amor, ni abandonar a ningún miembro de nuestra familia. Dios dice, ¿cómo te voy a abandonar? Sí, disciplina, pero la compasión está allí presente. ¿Cómo dice, te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podría yo hacerte como a otras ciudades, Adma o Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y en el versículo 9 dice, ni volveré para destruir. Esa no es la intención de Dios al disciplinar. Y hasta el final del versículo 11, al contrario, dice, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, donde habían sido esparcidos. Van a regresar. Y dice, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Notemos que los hijos entonces, hermanos, sí ameritan esta disciplina. Sin embargo, no olvidarnos de la compasión, que el propósito es hacerlos volver. Dios retornó a su pueblo y de ahí aprendió realmente la fidelidad, ya no el politeísmo, la idolatría, sino se concentraron en un solo Dios, Jehová Dios. Ese es el objetivo, hacer volver al pecador del error de su camino. Lamentablemente, también este pasaje nos hace ver que hay hijos que a pesar de que uno actúe rectamente, a tiempo, con amor y con todas las buenas cualidades de un padre, a veces hay hijos que ya tornados en una edad en la que deciden por sí mismos, toman otro camino. Eso no nos hace ya responsables a nosotros si hemos hecho lo correcto y lo justo delante de Dios. Si hemos fallado, tenemos que reconocerlo, Dios lo sabe. Pero no obstante, si hemos hecho todo lo que está de nuestra parte y ellos toman otra decisión, también tenemos que comprender eso.
Abre otra área de tarea para nosotros porque los amamos y los seguiremos amando. Pero encierra otra área de nuestra vida. ¿Por qué decimos esto? Porque ya hemos leído cómo Israel se rebeló contra Dios. Y en el versículo 12 nos dice, me rodeó Efraín de mentira, muy a pesar de todo lo bueno y maravilloso que es Dios. Su pueblo, su hijo, no le actuó con verdad, con mentira. Y la casa de Israel fue con engaño, ¿verdad? Solo una porción de su pueblo, dice aquí, Judá, aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Solo Dios es el único que actúa de manera perfecta y santa. No obstante, el problema de nosotros es el pecado y este está en la vida de todos nosotros. Por lo tanto, estimados hermanos, procuremos desde el lado nuestro ejercer correctamente y sobre todo buscar aprender de Dios como Padre cómo ha actuado para que nosotros llevemos a cabo esta tarea. Pero Dios nos deja una promesa ante esos aspectos de ruptura de hijos hacia padres, de padres hacia hijos. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora que nuestros hijos están sin rumbo, sin dirección, como lo estuvo Israel, necesita todavía de ese padre para que pueda estar allí para conducir y guiar. Y decía, abre otra tarea a nosotros. Cuando ya ellos están fuera de nuestra mano, solo nos resta clamar que esta promesa de Dios se cumpla, ¿verdad? Bajo oración, mucha oración, seguramente acompañada de ayuno. Cuando puedan prestar algo de atención, compartir la palabra de Dios en orientación, en consejo, en diálogo fraternal. No dejar, ¿verdad?, suelta esta parte. Pero siendo ya ellos también encaminados hacia la vida adulta, pues no hay más que nosotros, ¿verdad?, allí hagamos que volvernos a Dios, como dice aquí. Sin embargo, si es por razón de alguna falla nuestra, tenemos que reconocerlo, pedirle perdón al Señor y entrar en un diálogo con ellos y reconocer ante ellos nuestra falta. Es justo también, hermanos, como padres, pedirle perdón a nuestros hijos si hemos fallado, pero confiar en que Dios sea el que haga volver su corazón a uno, especialmente a Dios como su Padre. Quiero invitarles para que a modo de una oración podamos estar de pie. Voy a invitar a nuestros hermanos ministros que nos apoyen con la música del himno Lema que se ha seleccionado para esta semana. Y la letra de este himno sea nuestra oración en esta noche. Y le roguemos al Señor que fortalezca nuestra vida y con su sabiduría, su gracia para acompañarnos. Creo que ahí tienen la letra nuestros hermanos para ponerla aquí en las pantallas y el coro varonil nos apoyará con la voz. Pero a modo de oración, honremos al Señor con esta alabanza.
sean guiados en tu fe y nos dé siempre valor cuando venga la aflicción. Guarda tú mi hogar, oh buen Jesús, límpialo de toda iniquidad. Quiero que sea Señor siempre tú en él, manifiesta tu querer. A los padres tú nos des siempre la divina unción, para que podamos ser a los hijos bendición. Guarda tú mi hogar, oh buen Jesús, límpialo de toda iniquidad. Quiero que sea sueño siempre tú en él, manifiesta tu querer. Guarda tú mi hogar, Jesús, límpialo de iniquidad. Quiero que manifiesta tu querer. Guarda tú mi hogar, oh buen Jesús, límpialo de toda iniquidad. Quiero que sea sueño siempre tú en él, manifiesta tu